Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muy bien, quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Ustedes han visto esos letreros que dicen crédito sobre hipoteca con abono capital? Sí. Esos letreros que aparecen en la calle, los han llamado de claro a decirles, ¿no quieres tener una deuda? Yo se la divido. Sí. Yo se la divido en 30 cuotas, o un gota a gota. Digamos, un gota a gota que es simple. Le presto 600.000, me paga 30.000 de aquí a 30 días. 30 días, 30.000 pesos todos los días. Y bueno, el trato es muy sencillo. Si no me paga, lo mato. ¿No es cierto? Así nomás. Sí, los han llamado. ¿Ustedes alguna vez han llamado a alguien a decirle, hermano, quiero prestarte plata? No, hermano, por favor, yo quiero prestarte plata, ¿no? Si a ustedes, si alguien los llama a decirles eso, ¿para quién es el favor? ¿Para quién es el favor? O sea, él los quieren beneficiar, o sea, claro. Sí, el gota a gota, Falabella detrás de ustedes. Tenga la tarjeta de crédito. ¿Quién va a ganar plata con eso? Sí, ¿quién va a ganar plata con eso? Es ellos. Sí, esto tiene que quedar, sí, muy claro porque ellos no quieren ayudarte, darte la mano, beneficiarte. No, ellos quieren lucrarse. Sí, y eso hace el Fondo Monetario Internacional con los países. O sea, es impresionante cómo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están detrás de los mandatarios. Sí, ahorita Milei se fue a pedir un préstamo. Y eran, ay, ojalá que se lo den, son ellos los que lo quieren endeudar. Otra vez, porque ¿qué es lo peor? Vender una hipoteca, ¿o no? Si ustedes tienen un amigo y el amigo tiene hipotecada la casa y un tipo le dice, te compro la hipoteca con abono capital. Ay, ya se perdió la casa. ¿Qué se pierde cuando Milei va a hacer este préstamo, el último préstamo que quiere hacer? ¿Sí? ¿Qué se va a perder? ¿Qué se va a perder? La soberanía. Se va a perder la casa. Se va a perder Argentina. Sí, y entonces es, ay, el FMI nos prestó platica. Nos prestó platica. Ay, Dios mío, ¿cómo le vamos a pagar? Además, porque hay que ver cómo es el acuerdo. Sí, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo general, estipula un tratado de libre comercio. Los tratados de libre comercio, yo la otra vez los estuve hojeando, son inentendibles. No, yo me quedo, ay, por favor, no. Sí, pero tienen por ahí 30 cláusulas. 5 tratan de economía. Las otras 25 tratan de cómo te debes comportar. Y uno es, ¿qué va a pasar en los colegios? ¿Cómo debes administrar la salud? Y uno es, pero no, espera un momento, este era un tratado de libre comercio. O sea, yo no te cobro por importar, tú no me cobras porque yo te exporte, ¿no? Libre comercio, viva la libertad, carajo. Ah, ahí está la trampa. No, porque, ¿qué hacen? Ponen 25 cláusulas que no tienen nada que ver con economía, que tienen que ver con salud y educación por lo general. Sí, entonces, bueno, esto lo explica muy bien John Perkins, es un tipo que se llama John Perkins, en un libro que yo les recomiendo, ¿sí? Se llama Confesiones de un sicario económico. Sí, Confesiones de un sicario económico. Lo encuentran así como de un gángster económico, ¿sí? Y John Perkins se escribe así, P-E-R-K-I-N-S. Sí, John Perkins está vivo y él se arrepintió. Él como que se arrepintió. Entonces escribió este libro diciendo, arruiné a tantos países. Sí, ¿para qué yo fui contratado? Y fue contratado por una agencia que no se sabe muy bien qué es. Porque no era la CIA ni era USAID. Porque ese trabajo antes lo hacía la CIA, él dice. Antes lo hacía la CIA, pero era muy boleta. Sí, ir de la CIA a decirle, hermano, ¿quiere que le preste plata? Sí, la gente se queda como, wow, porque vienen de la inteligencia de los Estados Unidos a darme plata. O sea, entonces hicieron el Fondo Mundial, ¿sí? E hicieron unas agencias no gubernamentales para que estos sicarios económicos de cuello blanco, que en realidad son gota a gota de cuello blanco,
Y son elegantísimos. ¿Ustedes vieron a John Perkins? El tipo es como, no sé, un dandy súper elegante. Y él fue desde Indonesia hasta Colombia, ¿sí? Desde Guatemala hasta Argentina, ofreciendo préstamos. Y él dice en el libro, los préstamos tenían dos características. Primero, que fueran impagables, ¿sí? Y segundo, que el que no quisiera asumirlos. Primero lo sobornábamos, ¿sí? Bueno, primero lo adulaban. Usted es brillante, el mejor presidente que ha tenido Argentina, ¿sí? Después lo sobornaban, después lo extorsionaban y si no querían golpe de Estado o muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que detrás tenían la CIA. Entonces, él se fue haciendo estos préstamos y el título de él estudió otra cosa, pero era economista. Sí, él se hacía pasar por economista y bueno, decía, tenía un estudio de investigación en Harvard y tal, pero ¿hasta qué punto era economista? O sea, ¿qué es al final de cuentas la economía? Sí, no sé, le preguntan a un matemático, a un experto en estadística y a un economista, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué responde el matemático? 4. ¿Qué responde el experto en estadística? En promedio 4 con un margen de error del 2%. ¿Y qué responde el economista? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere que dé? Yo le hago la vuelta. ¿Sí? ¿Quién dice que es economista? Milei. Javier Milei. Sí, un economista puede equivocarse en el fraude de la pirámide de Libra. O sea, cualquiera de nosotros lo ve y lo sabe. Hermano, te están ofreciendo, es como cuando te ofrecen un préstamo. Sí, Milei se hace pasar por economista. Y es un tipo que ha plagiado todos los libros porque no tiene una sola idea. Sí, yo no sé, los plagios son increíbles. Como cita a ensayos de otras universidades. Sí, no los cita porque o sea, va cortando y pegando. Sí, y esos son los libros de Milei. Y han salido y han dicho, además porque el fraude que hizo ahorita es el tercer fraude que hace con criptomonedas. Sí, es el tercero. Sí, el de 2022 fue épico. No entiendo qué pasa. O sea, yo digo que Argentina tiene una relación tóxica, que es de esas de amiga, date cuenta, por favor, es un abusador. Cuando uno le dice a la amiga, mira, por favor, no, otra vez con ese tipo, no. Sí, muy bien. Este sicario económico está vivo y hace poco presentó una entrevista justamente por lo que estaba diciendo Donald Trump sobre los inmigrantes. Sí, y él dice cómo Donald Trump dice esto sobre los inmigrantes, que son ilegales, que son unos criminales, que hay que echarlos, cuando somos nosotros los que creamos el problema. Sí, él es de los Estados Unidos, entonces dice, somos nosotros. ¿Cómo? Con los TLC. Sí, y él lo explica muy claramente. Usted tiene un costal de maíz. Sí, vamos a ver Guatemala. Él dice, Guatemala es uno de los países más bellos del mundo, como Colombia. Sí, una belleza extraordinaria. Entonces, ¿cuánto vale hacer un costal de maíz? Sí, sacarlo. Un costal de maíz en Guatemala, $5. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto cuesta hacer el mismo costal de maíz en los Estados Unidos? $10. ¿Listo? Entonces hacen un tratado de libre comercio. Y uno dice, ¿ganó al campesino de Guatemala o no? 5 contra 10, pues Estados Unidos va a comprarles. No, ¿qué pasa? Que en el tratado no dicen que el saco de maíz, que el costal de maíz en Estados Unidos está subsidiado por el Estado. ¿Sí? Y que ese subsidio es de $6 por saco. Entonces, ¿cuánto queda el saco de maíz de los Estados Unidos? $4. ¿Y el del campesino de Guatemala? $5. Y eso no dice en el tratado, dice libre comercio. ¿Eso es un fraude o no? Claro, las cartas no están hechas, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Importando papas.
nosotros importando papas. ¿Eso a ustedes no les provocaba llorar? Cuando veían a los campesinos salir, ¿no?, en el camión a vender las papas. Y uno decía, pero ¿cómo una papa holandesa puede costar más que una papa sabanera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son subsidiados. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso no se dice. ¿Por qué? Porque es que el Estado subsidia a los monopolios de agroindustria en los países poderosos. Y entonces eso no se dice. Entonces dicen, bueno, entonces vamos a competir libremente. No, es libre. Libre, nada. O sea, libre, jajaja. Libre ese tratado. Tú tienes las cartas marcadas. Y yo estoy en cueros. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Ese campesino, dice el sicario económico, tiene dos opciones: o irse a mendigar, pero ya hay muchos mendigos, o ¿cuál es la otra opción? Atravesarse México caminando, salir de Guatemala, atravesar México caminando, pasar la frontera y trabajar en un taller en donde le pagan una miseria, le pagan una porquería, pero le pagan. Sí, la otra opción es mendigar. Entonces, ¿cómo? Entonces después llega Trump y dice, son unos criminales, tú eres el criminal. O sea, vamos a ver quién es el que está haciendo el fraude. Sí, ese fraude es legal porque está escrito en el papel, pero no por eso es ético, no por eso es moral. Son unos inmorales. Sí, y están robando. Y los acuerdos de TLC siempre tienen estas cosas que no se dicen, que son subsidios a ellos mismos, y tienen una deuda de por medio, una deuda que los países no van a poder pagar. No van a poder pagar por dos cosas. Siempre, yo no sé si usted, yo siempre he escuchado desde los 90 hasta ahora que no podemos pagar la deuda. ¿Sí? Y que van a tener otra deuda para pagar la deuda. Y uno dice, pero vas a pagar los intereses. O sea, no hagas eso. ¿Sí? Y siempre he escuchado que dicen que no se puede pagar la deuda. ¿Por qué no se puede pagar la deuda? Primero, porque es impagable. Pero segundo, porque el acuerdo que supone quiebra la economía nacional. O sea, no son acuerdos de verdad que vayan en un tratado de libre comercio, quiebran la economía nacional. ¿Sí? ¿Y qué es quebrar la economía nacional? Quebrar al pequeño productor. ¿Sí? Yo soy defensora de la propiedad privada, pero por favor defendámosla. El Estado tiene que defender la pequeña propiedad y la propiedad privada, y tiene que defender la finca de ese campesino. ¿Sí? Y no puede mandarlo a competir con un agroindustria de maíz del norte. ¿Quién va a ganar? Va a ganar Monsanto. O sea, imagínate, ¿quién va a ganar? Y dicen, no, pero es que el campesino y el gerente de Monsanto tienen las mismas 24 horas del día. No, o sea, está difícil, ¿no? Muy bien. Entonces, estos acuerdos, además, siempre involucran, ¿sí? Primero, que no se pueda pagar la deuda, que no haya capital suficiente para pagar. Mejor dicho, es como si te prestaran plata haciendo un análisis económico de tu cuenta bancaria para asegurar no que la puedas pagar, sino que no la puedas pagar. ¿Sí? ¿Para qué? Para quedarte con tu casa. Sí, entonces involucran eso e involucran licitaciones y concesiones a terceros. Las licitaciones son una parte importantísima de estos acuerdos. ¿Qué es qué? Vamos a ver, ¿qué es hacer una licitación sobre el agua? Sí, ustedes ven que Coca-Cola le está robando el agua a los de La Calera, ¿no? Sí, la otra vez publiqué eso y me sancionaron en TikTok. En TikTok ya no volví a publicar nada porque ayer me mandaron otra cosa. Sí, porque hablé de Zelensky. Y yo ahí, ay, no. Muy bien, entonces, estos tratados, Zelensky es de Ucrania, ¿no? Sí, dije algunas cositas, pero algunas cosas, digamos, que él lo puso en la presidencia. Sí, un mafiosillo, pero bueno.
Pero no, ahora me cancelan de... Esto no está transmitido, ¿no es cierto? Muy bien. Son licitaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene Chile? Chile tiene cobre y tiene litio ahora, ¿no? El cobre de Chile, ¿sí? Augusto Pinochet se lo regaló a los canadienses, ¿sí? Y fue una pelea para que no se lo regalara, porque todo el mundo, pues, no sé, dicen que Augusto Pinochet fue un asesino. Pero falta decir que fue un ladrón, o sea, no, falta decir que no se imaginan las peleas con los chilenos, no, con los chilenos de derecha, y yo, ¡ay! Yo dale con el Instagram diciendo 100 cuentas bancarias en paraísos fiscales, un solo tipo, 100 cuentas bancarias, ¿sí? ¿Por qué supieron esto? Porque se abrió una investigación, ya no en Chile, claro, en Chile no lo investigan, sino por el 9/11, sí, los atentados de las Torres Gemelas, abrieron una investigación en el Senado de los Estados Unidos para ver cuentas bancarias que traficaran armas. ¿No? Y cuando se encuentran con el mismo tipo tiene esta, el mismo tipo tiene esta, el mismo tipo tiene esta. ¿Quién es ese tipo? Augusto Pinochet. Todos quedaron como... Pero como estaban en el Senado de Estados Unidos, no pararon la investigación. Sí, y fue el único proceso, sí, que se pudo seguir. Pero, bueno, Augusto Pinochet, ¿cómo se volvió tan millonario? A partir del cobre de Chile. Vamos a ver las licitaciones. Ustedes encuentran una mina de oro en el patio de su casa. Listo. Encuentran una mina de oro que antes se encontraban las huacas, ¿o no? Sí. ¿Ustedes la arriendan? Vamos a llegar a un acuerdo, yo se las arriendo. Yo les pago 50 millones de pesos por mes. Y ahí yo veré si saco 5.000 millones o saco 500. Ese ya es mi problema. Ustedes me la arriendan. O sea, ¿por qué quieren comprar las minas? ¿Por qué quieren comprar la empresa de energía? Sí, ¿quién va a arrendar la mina de oro? Sí, y yo me quedo, pero Dios mío, otra licitación para que Canadá se quede con el petróleo. Sí, ¿quién va a arrendar la mina? ¿Y en qué trato sería bueno? Porque cuando se acabó la mina, se acabó la licitación, ¿o no? ¿O ellos siguen pagándote los 50 millones? No, ellos no van a seguir pagando. Ojalá, ¿no? Vamos, yo te la arriendo eternamente. Y cuando se acabe el oro, tú me sigues pagando. ¿No es cierto? Entonces, muy bien. Bueno, el oro. El oro siempre trae problemas. No, van 3 colegas de un circo, de un lugar a otro. No, van caminando. Son como 3 payasos, 3 cómicos que van caminando. Y 2 son viejos y 1 es joven. Y se encuentran un baúl lleno de oro en el camino. Sí, y entonces, pues, el primer trato, ¿cuál es? Lo dividimos en 3, ¿o no? Lo dividimos en 3, o sea, bueno, ¿sí? Y bueno, siguen caminando, cargando el baúl. Todo esto. Y los 2 viejos le dicen al joven, bueno, vamos a celebrar. Usted va y compra una botella de aguardiente, ¿sí? Y la trae y celebramos que encontramos el oro, porque uno inmediatamente encuentra oro, pues comienza a pensar que se va a comprar o no. La finca, ¿no? Muy bien. Entonces le dicen al joven, vaya y compre el aguardiente y nos sentamos a celebrar. Y bueno, el joven se va a comprar el aguardiente. Los 2 viejos. Bueno, mira, yo pienso que es hacerle un mal a este joven que tenga el oro. Yo pienso que él es muy maduro. Yo pienso que él no podría gerenciarlo. No, yo pienso que él no tiene la suficiente estructura para soportar tener tanto oro. ¿No es cierto? Y el otro le dice, uy, sí, hermano, no, le hacemos un mal. Entonces llega el joven y lo matan. ¿No? Y bueno, se sientan a tomarse el aguardiente. ¿Y qué pasa? Se mueren. ¿Por qué? Porque el aguardiente está envenenado. Bueno, eso es el oro, ¿o no? ¿Ustedes han ido a algún pueblo donde haya una mina de oro cerca? Sí. ¿Un peladero o no? Sí, es peligroso. Sí, Chocó, tiene oro. Vaya a meterse ahí, vaya a querer comprar una tierra.
Sí, comienza, no, mejor no se la vendamos. O que la compre y después hacemos la vuelta, ¿no? O sea, ese es el oro, y el oro, si ustedes ven, no sé si han visto fotos de las minas de oro. Hay unas fotos de un autor que se llama Sebastián Salgado. Sí, en Brasil una mina de oro, pero es una miseria. No, son estas personas cubiertas de barro, sacando el oro, y el pueblo es miserable y todo es miserable. ¿Por qué nuestros países están llenos de miseria? Porque son una mina de oro. Eso es lo que pasa. ¿Por qué el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado? Porque es que esto es una mina de oro, y el oro no se ha acabado. El oro está en todos los minerales. Sí, ahora se están repartiendo Ucrania de la manera más asquerosa, pero se podrían estar repartiendo Colombia. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el que no quiere arrendar la mina? Va a ser perseguido, va a ser sobornado, va a ser ajusticiado por estos sicarios económicos. Y lo cuenta John Perkins. Yo no les estoy hablando de algo que cuente alguien que no estaba ahí. No, lo cuenta John Perkins, que trabajó primero para la CIA, después para USAID. Sí, que vieron todo el escándalo de USAID. Eso que quiere cerrar Donald Trump, que parecía de ayuda humanitaria. USAID ha corrompido a cada país del mundo. Desde Indonesia no se pudieron meter a Vietnam. Entonces lo llenaron de minas y se fueron país por país haciendo ya no una guerra como la de Vietnam, sino una guerra financiera. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos tanta miseria? Porque es que tenemos que entender, somos una mina de oro. Sí, ojalá tuviéramos menos riqueza para que dejaran de venir aquí a ver cómo hacemos la guerra. Sí, a ver cómo, porque ¿cuál es la forma más fácil de robar a unos hermanos que están recibiendo una herencia? Ponerlos a pelear entre ellos. Si se ponen a pelear entre ellos, pierden la casa. ¿O no? Porque es una sola casa, sí, pero son dos hermanos. Póngalos a pelear entre ellos. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que somos una mina de oro. Sí, por eso el aeropuerto se llama El Dorado. Sí, Argentina, ¿por qué se llama Argentina? Argenta. Sí, es brillo blanco. Sí, es La Plata. ¿Se acuerdan del Río de la Plata que baja a Buenos Aires? ¿Por qué se llama el Río de la Plata? Porque mandaban plata y plata y plata de Potosí, de arriba de Paraná. Sí, de Bolivia. Sí, y de Paraguay, sobre todo de Paraguay. Entonces se llamaba el Río de la Plata porque salía la plata y porque las ciudades más importantes eran Cartagena o los puertos o Veracruz. Porque eran los puertos para mandar los barcos cargados de oro o de plata. ¿Con qué devolvían esos barcos? Porque hay que devolverlos con algo, porque si no el barco se te, ¿cómo es que se llama? Da la vuelta. Naufraga, sí, porque tú no puedes mandarlo así, porque los devolvían a veces llenos de piedras. Llenos de piedras. En Brasil decidieron poner las piedras de Portugal en la calle. No. O sea, nosotros les mandábamos oro y ellos nos devolvían piedras. Sí, porque esto no empezó ahorita. Esto empezó hace 500 años. ¿Por qué no quieren que lo sepamos? Que nosotros enviábamos oro y nos devolvían piedras. ¿Por qué no quieren que lo sepamos? Porque hay una revolución, porque decimos no. Sí, una revolución no armada, pero una en el hecho de decir no voy a hipotecarte la casa. No voy a hipotecarte la casa. Los que no quieren hipotecar la casa serán perseguidos, serán degradados. Los medios de comunicación hablarán mal de ellos una y otra vez. ¿Por qué? Porque no quieren hipotecar la casa. Imagínate tú enfrentarte con el gota a gota del barrio. Sí, el gota a gota es el Fondo Monetario Internacional. Argentina está en la inmunda. Yo llamo a los amigos y me dicen, Julia, estoy viendo ver cómo Merco en Brasil, porque los precios están tan caros y los salarios están tan bajos que se están yendo a mercar a Brasil. ¿Ustedes se imaginan uno irse a mercar a Venezuela? A Panamá, o sea, tiene que ser difícil. Sí, ¿y qué parece sobre
Argentina, que se paró la inflación. Pues sí, se paró la inflación, pero subieron los precios. Entonces, ¿qué pasó? Se paró la devaluación, pero los precios subieron. Pero, ¿por qué no se dice esto? Porque Milei está hipotecando la casa. Entonces, fresco. Hermano, siga. ¿Qué dijo Trump de Milei hace 2 días? ¿Que era un genio económico? ¿Que era qué? Sí, un genio económico. Y yo le doy la razón a Trump. Economista sí es, ¿no? ¿A cuánto quiere que le haga la vuelta? ¿Cómo le hago esa vuelta, hermano? Entonces, muy bien. ¿Quién no ha querido hipotecar la casa? Sí, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador salió con el 70% de aprobación en México el año pasado. Eso es una locura. Sí, y la gente después eligió a Claudia Sheinbaum. Sí, Andrés Manuel López Obrador se presentó 3 veces a ser presidente de México en 1995, en 2012 y en 2018. Y bueno, dijo, en 2012 se aburrió y dijo, ya no me vuelvo a presentar. ¿Sí? Y escribió una carta que parece una ranchera. No. La carta dice, quise ser como Juárez. No pude, o no quisieron los mexicanos. Quise ser como Madero. No pude o no quisieron. Quise ser como Cárdenas. Y no pude o no me dejaron. Y bueno, esa carta la escondió porque fue en 2012 y se volvió a presentar otra vez. Dijo, bueno, ya, vamos, o sea, no le puso música a Vicente Fernández porque creo que ya se había muerto. Sí, pero la carta era así como, ay, Dios mío, no podía hacer nada. Ahora, ¿quién es Juárez? ¿Quién es Madero? ¿Y quién es Cárdenas? No, porque yo me quedé pensando, ¿cómo así? ¿Quiénes son esos? O sea, vamos a investigar. Sí, vamos a investigar, porque él quería ser como ellos. Sí. Bueno, ¿quién es Juárez? Miren, Juárez no sabía hablar español. Juárez solamente sabía hablar náhuatl, zapoteco. Sí, indio, nativo de una región de México, y se dio cuenta que para aprender a leer y a escribir necesitaba aprender a hablar español. Y le dijo a un tío, yo quiero aprender a hablar español. Y bueno, aprendió. Y después se metió al seminario. Y en el seminario él no quería ser cura, ¿sí? Pero bueno, aprendió a hablar español y a leer en latín, que era lo que se aprendía en ese momento. Sí, aprendió también inglés y francés. Y después se volvió presidente de México. No, él se graduó de abogado, no para defender las causas, para defender qué es lo que uno necesita defender cuando es campesino. ¿Qué es lo que todo el mundo le quiere robar? La tierra. O sea, inmediatamente están así como en la mina de oro, pero con la tierra. Bueno, y se puso a defender legalmente la tierra y bueno, llegó a la presidencia. Y cuando llegó a la presidencia, ¿ustedes saben qué pasó? Dijo, pero eso sí no lo dijo por revolucionario ni nada, sino porque no tenía plata. Dijo, no les voy a pagar la deuda. Sí, pero era porque estaban en la inmunda. Porque Estados Unidos les había robado el 50% del territorio. O sea, ¿por qué se llama Golfo de México? Porque es que México subía hasta el doble. Es que todo... Es que es el colmo, ¿no? Que sé, un poquito. Sí, porque le robó la mitad del territorio, la mitad. O sea, Texas, ustedes ven que Los Ángeles se llama en español. San Juan, o sea, hay un montón. ¿Por qué? Porque es que eran mexicanos. Y les dieron así 48 horas para salir. O sea, imagínense que vendan a Bogotá o que se la roben y que a uno le den 48 horas para salir y uno como, uy, marica. Sí, bueno, Juárez le dijo a los franceses, no les voy a pagar la deuda, no tengo con qué. Y entonces los franceses hicieron una convocatoria en Europa. ¿Quién quiere ser emperador de México? Así. Bueno, hagamos una convocatoria. Solamente eso la palabra un idiota que llamaba Maximiliano. Sí, Maximiliano era un señorito blanco de la corte de los Habsburgo, duque. Sí, la cosa va duque, marqués, conde y señor. Sí, va así. Y él era duque, archiduque, o sea, con opción de ser archiduque. Y él va y se presenta y dice, ay, sí, los mexicanos van a adorarme. Y no sabían lo que se metía. Entonces lo mandaron con 3,000 hombres a México
Y cuando va llegando Maximiliano con 3.000 hombres, sí, Maximiliano tenía 300. Perdón, Maximiliano no, Juárez tenía 300. Juárez cogió todo el gobierno. O sea, todo el gobierno ahorita serían los computadores donde están las bases de datos, ¿sí? Los teléfonos, ya ves el teléfono y el computador. Sí, cogió todos los papeles y se fue en 15 carretas para el norte. Sí, para ver a dónde llegaban. Y se fue con el gobierno y le decían, Juárez, lo van a matar. O sea, este francesucho viene aquí, lo van a matar. Y él, no, yo sigo siendo el presidente. Y expedía decretos desde la carreta. Sí, y en un momento iban tomándose ciudades los franceses. Acorralando Juárez. Y cuando ya llegaron a la frontera de Estados Unidos, que no sé si saben de ese paso que se llama Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que es de los lugares más peligrosos del mundo. Sí, cuando llegó a Ciudad Juárez, que no se llamaba obviamente Ciudad Juárez, no, se llamaba, no sé, la provincia de Santa Inés o algo así. Cuando llegó allá le dijeron, bueno, esta es la línea y queda Estados Unidos, o sea, que lo que antes era México. Sí, y Juárez dice, no, yo no cruzo la frontera porque le cedo la soberanía a ese ampón, ¿sí? Y dice que es esa sierra de allá, eso es México, y le dice sí. Y entonces va y monta su gobierno en un peladero inmundo, en medio, o sea, al lado de Ciudad Juárez. ¿Ustedes han visto el desierto? ¿Qué es eso? Sí, lo montó ahí. Y aguantó 2 años, 2 años. Sí, ¿y qué pasó? Napoleón III se quebró, Francia se quebró, y la estaban intentando invadir, y entonces le quitaron el apoyo militar a Maximiliano. Y ahí Juárez se empezó a devolver. Sí, se empezó a devolver, hasta que capturó a Maximiliano. Sí, y lo mandó a juicio, y los jueces decretaron que había que fusilarlo. Cuando puedan, vean el cuadro, el fusilamiento de Maximiliano, ¿sí? Que se hizo en Francia y que lo prohibieron en Francia. Sí, era así, lo prohibieron justamente porque estaba diciendo, uy, nos matan. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que un indio mandó a matar a un blanco. Sí, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque eso conmovió profundamente a Francia. Porque un indio mandó a matar a un Habsburgo, a alguien de sangre real, a un duque, ¿sí? Y fueron y le pidieron a Juárez, no lo mate, y Juárez dijo, pero es que no fui yo, fueron los jueces. O sea, yo no soy el que doy estas órdenes. Y Juárez tenía razón, si no lo mata, pues se vuelve otra vez. Sí, o sea, Juárez no podía darle un perdón a un extranjero que se había apropiado del país. Ese es Juárez. ¿Quién es Madero? Sí, Madero es el artífice de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue lo más importante que pasó a principios del siglo XX. Fue la inspiración de la Revolución Rusa. Pero nosotros no sabemos, porque parece, ay, México ahí. No, México era uno de los países más grandes y más fuertes hasta que se le montó otra vez Estados Unidos encima, porque como dice Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Madero era un abogado, ¿sí? Y Porfirio Díaz llevaba en el poder 6 elecciones seguidas. Era un dictador, pero él se hacía reelegir para fingir que todo estaba bien. No. Y entonces, a la 6ª reelección, o sea, a la 7ª, dijo, no, ya me aburrí en 1910, no me voy a presentar a los comicios. Y él lo dijo. Entonces Madero se presentó y fue haciendo una campaña presidencial por todo México, se fue en un caballo, ¿no? De lugar en lugar recogiendo así votos y voten por mí, y de repente ganó. Sí, y Porfirio Díaz se quedó, lo metió a la cárcel. O sea, directo al calabozo. ¿Sí? Madero se escapó de la cárcel. Corrió otra vez, ¿para dónde? Para el norte, para la frontera. Se escondió en Nueva Orleans. Sí, se escapó, pero desde ahí, esto fue en octubre de 1910, hizo un papel para imprimir que decía, todo México se levanta el 20 de noviembre, o sea, era octubre,
octubre, noviembre, en 40 días, les dio 40 días. Todo México se levanta y puso unas reglas, ¿sí? ¿Cómo es que es? No usen balas de explosión. O sea, puso unas reglas muy claras. No fusilar a nadie. Nos vamos a levantar, pero a todos los que sean traidores, los agarramos, los metemos a un calabozo y esperamos a que yo sea presidente para juzgarlos. O sea, es un papel absolutamente como si fuera presidente. Lo manda y él no esperaba, realmente él nunca esperó que calara tanto. Sí, es como si fuera viral. Lo empezaron a reimprimir en las imprentas. Lo empezaron a reimprimir y cuando llegó el 20 de noviembre, además porque la instrucción decía 6 de la tarde. 6 de la tarde, pero en las provincias muy lejanas pueden empezar desde la madrugada. Sí, es solamente entrar a los puestos de gobierno y quitar a los regentes. ¿Sí? Y uno se queda frente a ese papel, no pueden ser, de verdad. Sí, o sea, están dando unas instrucciones así. Pucha, le funcionó. Llegó el 20 de noviembre y a las 6 de la tarde salió todo el mundo y entró a las alcaldías, entró a las comisarías y sacaron a los que estaban mandando y entonces Porfirio Díaz tuvo que coger un barco y salir. Y ahí entró Madero a gobernar. ¿Cuál era la reforma que quería hacer? Devolver la propiedad privada de la tierra a los indígenas que los habían sacado. ¿Y qué pasó? Entonces, porque bueno, sí, quería devolverles la tierra. ¿Qué pasó? Lo mataron. Lo mataron 2 años después. Sí, él entra a gobernar ya en 1911, sí, y lo matan en 1913. Y ahí él es el Bogotazo de México. La revolución estalla y se da lo que se llamó la decena trágica, que fueron 10 días en donde mataron como a 100.000 personas. Sí, la Revolución Mexicana puso 1 millón de personas muertas. Sí, Frida Kahlo se quitaba 3 años de edad. Sí, no por vanidad. Ella había nacido en 1907. Y cuando le preguntan a usted cuándo nació, en 1910. ¿Y por qué? Porque yo nací con México. Yo nací con la revolución. Sí, porque esta revolución le devolvió la tierra, sí, a los indígenas y se hizo la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 dice, el agua no la pueden vender. Yo no sé cómo se dieron cuenta, no pueden privatizar el agua. Yo no sé cómo en 1917 ya sabían que iban atrás del agua. Esa Constitución sigue hasta hoy. Entonces vamos en el segundo. El primero es Juárez. Segundo, Madero. Y el tercero, Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que sería muy parecido a nuestro López Pumarejo. Así López Pumarejo haya tenido un segundo gobierno muy malo. Sí, pero el primero de los años 30, él decía, voy a hacer por vías legales lo que haría una revolución. ¿Qué hace una revolución? No pagar la deuda y devolver las tierras. Mejor dicho, respetar la propiedad privada, pero la pequeña propiedad, no la grande, no el latifundio, sino la pequeña, la que no respetan, la que quieren que uno le regale. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Sí, Lázaro Cárdenas llegó en 1934, sí, gobernó hasta el 40, y Lázaro Cárdenas se devolvió la tierra, hizo eso se llama reforma agraria. Y lo otro que hizo fue, hermano, nacionalizó el petróleo. ¿Ustedes se imaginan los gringos? Los gringos eran, no, pero si nosotros te tenemos arrendado la mina. O sea, ¿cómo nos vas a quitar la mina? ¿Sí? Y Lázaro Cárdenas dijo, no, y los consiguió sacar de los pozos petroleros que eran Texaco, que es Texaco, es Texas. ¿Sí? Y los consiguió sacar. Entonces, esos son los 3 que son los referentes de AMLO. El primero, no te pago la deuda a los franceses. Sí, el segundo, reforma agraria. Y el tercero, voy a dejar de arrendar los pozos petroleros. Es que si uno tiene una mina de oro, uno no la arrienda. Sí, y entonces, bueno, AMLO, ¿qué hizo? Sí, AMLO hizo varias cosas, son varias cosas las que hizo, por eso, bueno, 70% de aprobación y tal. Sí, 6 años dura el mandato presidencial. En México no hay reelección. ¿Por qué?
por Porfirio Díaz, que se religió 6 veces. Sí. En México ya dijeron santo remedio, dejémoslo así. No, muy bien. ¿Qué hizo AMLO? Entre las cosas que hizo, bueno, primero, subir casi 40 años en México, era de Porfirio Díaz. ¿Sí? Muy bien. Subió 90% el salario mínimo. Sí, cada vez que van a subir el salario mínimo, los empresarios dicen, ay, no vamos a poder vender los productos porque van a costar más. Sí, eso es mentira. ¿Qué hace subir el salario mínimo? Que lo hizo Lula, sí, en Brasil. Sí, pone un montón de plata en el mercado. Imagínense que ustedes tienen 90% más para gastar. Yo me compro todo. No, o sea, yo salgo, ahorro, pongo plata en el banco y compro. Compro porque uno es goloso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se activa la liquidez, se activa la economía. Brasil, cuando yo llegué, sí, yo viví en Brasil, y cuando yo llegué había letreros como en las cafeterías, necesitamos meseros, necesitamos, pero como si fuera difícil, o sea, no había desempleo. Sí, yo pensaba que yo no iba a conseguir trabajo. Conseguí trabajo mandando hojas de vida. O sea, porque es que yo venía de una Colombia de los 2000 con 21% de desempleo. Sí, en donde uno conseguía trabajo más o menos de rodillas. Sí, y pude conseguir trabajo mandando hojas de vida. ¿Por qué? Porque Lula había activado la economía metiendo plata de a poquito. Es que meter plata de grande es darle la plata a los monopolios. ¿Qué hacen? La meten en Suiza, se la llevan. En cambio nosotros compramos cosas, sí, y vamos ahorrando de a poquito, pero compramos cosas. Y entonces eso activa la economía. Entonces, ¿por qué México está tan bien? Porque AMLO subió el salario mínimo. Y eso no encarece los productos. Sí, lo que hace es distribuir la riqueza. Segunda cosa, AMLO lo hizo. Sí, ahí la sacó del estadio. Soberanía energética. O sea, el país tiene que... ¿Ustedes vieron lo que está pasando en Ecuador? 14 horas de apagón. O sea, el año pasado, 14 horas de apagón en Quito. Sí, en Guayaquil. Guayaquil es la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Ustedes se acuerdan de Ecuador hace 10 años que uno decía, ay, ¿cómo hacen? Yo me acuerdo de la Medellín de Pablo Escobar, que mis primos, o sea, yo iba a visitarlos, Julia, al suelo, y yo, que al suelo, y me tiraban al suelo, y era porque venía el de la moto. Y yo, pero, y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Prohibir al parrillero. No sé si se acuerdan de esa medida, que fue como un poco ridícula, porque, ay, no. O sea, ya está prohibido dispararle a personas en la calle, ¿o no? Sí. Pero así, cuando yo me enteré que así estaba Guayaquil, ¿quién es el presidente de Ecuador? Es el hijo del hombre más rico de Ecuador. El presidente de Ecuador, no sé si saben que no se sabe el himno nacional. No sé, porque él nació en Miami. Nunca estudió en Ecuador. Y entonces cuando ponen el himno nacional y él es como, oh, gloria. Y entonces lo han pillado varias veces intentando tararear el himno. Bueno, Ecuador privatizó la energía y están sin luz, ¿sí? Y eso es terrible porque las plantas eléctricas no te dejan dormir. O sea, no tener luz no es como el apagón de los 90, ¿se acuerdan? Que era más o menos silencioso, no. Aquí es tremendo. Y entonces la soberanía energética. ¿Por qué quieren comprar las empresas de luz si dicen que no valen nada? Porque son una mina de oro. Es que son la mina de oro, es arrendar la mina. Sí, porque es que aquí... Ustedes, bueno, marica, se quedan sin trabajo, que dejan de pagar primero. O sea, ¿qué es lo último que dejarían de pagar? La luz y el agua. O sea, eso sí, uno en internet. Bueno, hermano, tenaz, voy a gorrear internet al vecino, todo eso, pero la luz y el agua, y la luz, la nevera, sí, bueno. Entonces, AMLO hizo una soberanía energética, es luz y petróleo. El petróleo, otra vez la pelea para que el petróleo de México fuera de México. Y lo tercero, claro, renegoció el TLC.
¿Por qué? Porque es que el TLC se puede renegociar. Y eso hay que saberlo. ¿Cómo uno comienza a renegociar si le suben el alquiler? O sea, si te suben el alquiler 2 veces, el doble, ¿tú cómo comienzas a negociar? No te voy a pagar. O no, no te voy a pagar. Y ahí se negocia, ¿o no? Sí, pero si uno sigue pagando, pues no, nadie va a negociar. No, no te voy a pagar. Y no me voy. Y no me voy hasta que lo sacan. Pero sacar a alguien es difícil. Sacar a alguien es difícil. Entonces, ¿qué hizo AMLO? Renegoció el TLC, porque se puede renegociar. Muy bien, el TLC, la apertura económica que hizo César Gaviria en los 90, implicó quitar la cátedra de historia en los colegios. ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué estaban los gringos diciendo van a quitar historia de los colegios? ¿A ellos qué les importa? ¿Ustedes sabían algo de Juárez de Madero? Yo no tenía ni idea. Yo me senté, bueno, vamos a ver quiénes son esos manes. ¡Wow! ¡Qué chévere! No, hizo esto. Yo no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque los TLC implican que tú no sepas nada de historia. Que si acaso sepas quién es Napoleón, pero que no sepas quién es Benito Juárez. ¿Por qué? Porque alguien que sabe de historia está sentado en la mesa y no es parte del menú. Sí, muchas gracias.